que Dios siempre, Él se ha preocupado y ya ha enviado a la persona, ¿no es cierto? Aquí envía un ángel Amén. para anunciar a Israel. Amén. Y vamos a ir al texto de la palabra. Amén. Al sexto mes, dice el ángel Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad de Nazaret, de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Amén. Entrando el ángel donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, Amén. bendita tú entre las mujeres. Amén. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Amén. La importancia entonces de este nombre. Ahora dice el versículo 32. Este será grande Amén. y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, Amén. y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino, dice, no tendrá fin. Amén. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, Amén. y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual dice también: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Aquí tenemos un nombre, el ángel, ¿no es cierto?, lo puede decir, Amén. Así es. porque no cualquiera fue enviado. El ángel, dice Gabriel, Amén. Amén. para anunciar esto. Así No es humano el que anuncia, sino que realmente, ¿no es cierto?, el envío de Dios es el ángel. Amén. Amén. Gabriel, ¿no es cierto?, enviado por Dios a dar esta noticia. Amén. Y él, entonces, dice el nombre. Y su nombre será llamado Jesús. Amén. Esa es la importancia, entonces, es el nombre. Así Amén. es, Dios. De Dios con nosotros, el Emanuel, Dios Amén. con nosotros, que traducido, ¿no es cierto?, decía el profeta Isaías, Emanuel, que era Dios con nosotros, el Amén. Hijo de Dios. Así es. Amén. Él tiene la autoridad, Amén. tiene el poder para hacer todas las cosas. Amén. Por eso, pero cuando él entendió, ¿no es cierto?, realmente en casa de Cornelio, dijo: ahora, porque él no entendía, pero Dios, ¿no es cierto?, había enviado entonces el Espíritu Santo para revelarle. Amén. Y él dijo: ahora comprendo, ¿no es cierto?, que Dios no hace excepción de personas, Amén. sino que se agrada de todo aquel que teme y hace justicia. También dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, porque Amén. este es el Señor de todo. Amén. No hay ni un otro Señor Amén. que pueda sobrepasar este nombre, Así es, Señor Jesús. Jesús. Entonces, ¿no es cierto?, podemos comentar de este nombre, por lo cuanto, ¿no es cierto?, nosotros predicamos y hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es, Entonces, Dios. ¿no es cierto?, vemos que este es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Por Así es, eso, Dios. ¿no es cierto?, comentamos algo para poder ver, ¿no es cierto?, la importancia. Amén. Amén. Por eso, hermano, ¿no es cierto?, hermano Pedro, hermano Agustín, Así es, ¿qué Amén. piensa usted, ¿no es cierto?, acerca de esto y de lo que el mundo dice acerca de Jesús? Amén. Muchas veces ellos no entienden las escrituras. Así es, Entonces está, hermano, la oportunidad. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén. Bien, hermano, gracias a nuestro Dios que hemos comprendido que Dios nos amó y envió a su Hijo como para poder tener el perdón de nuestros pecados y más allá la salvación y la vida eterna, porque fue enviado el ángel Gabriel a María para que como dice su palabra aquí, al sexto mes es el ángel Gabriel enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,
a una virgen, dice. Nuestro Señor Jesús vino a Amén. una virgen. O sea, todo el mundo sabe que el Hijo de Dios, todo religioso, sabe que el Hijo de Dios anduvo en la tierra, pero no le ha aceptado como su Salvador. Demos gracias a nuestro Dios, hermano, porque es medio difícil comprender esto, la Escritura. Solamente que si nos dejamos llevar por la Escritura, comprendemos que en el Hijo de Dios está la salvación y la vida eterna y el poder de Dios está en él, Amén. hermano. Bien, entonces es lo que nuestro hermano puede confirmar por las Escrituras, ¿no es Amén. cierto? Sí, Que señor. Dios envió, ¿no es cierto?, a su Hijo y nació de la Virgen María. Así es, mi Dios. Señor Jesús. Entonces viene de un linaje especial, ¿no es cierto?, del linaje de David. Amén. David fue ungido de Dios, elegido por Dios. Señor Jesús. Él estaba ya predestinado desde el vientre de su madre, ¿no es cierto?, Así realmente es, el mi rey Dios. David para reinar sobre Jerusalén. Amén. Este gran rey, ¿no es cierto?, reinó 40 años, 7 años en Amén. Judea y los 33 años en Jerusalén como Sí, rey Señor. de Israel. Y de este linaje entonces, siendo el ungido de Dios, que Dios confirmó su reino en él, viene entonces, ¿no es cierto?, el Mesías llamado Cristo. Amén. Amén. Hermano Pedro, ¿qué comenta usted de este gran nombre, ¿no es cierto?, de Jesús, que la Biblia, ¿no es cierto?, nos habla Amén. y que nosotros podemos entonces presentar al mundo entero? Amén. Que no hay otro nombre Amén. Amén. como Bueno, el nombre de Jesús. amén. Bueno, la palabra de Dios es bien clara y dice que es un nombre que es sobre todo, ¿no? Amén. Amén. Es un nombre que solo fue una vez dado por un ángel. Amén. Y dice su palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, Amén. que ha dado a su Hijo unigénito. Amén. Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Eso es lo que debe entender. Amén. Dios no Así envió es. a su Hijo para condenar al mundo. Así es, ¿Ya? Dios. Dice, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Este nombre que es Jesús, que es sobre todo nombre, fue el que vino a padecer y a sufrir, como lo explicábamos anteriormente, por la humanidad. Vino a ser crucificado, vino a ser abofeteado, escupido, despreciado, ciertamente de los hombres, pero más dice su palabra, preciado para Dios. Amén. También habla la Biblia, dice que esta fue la piedra desechada por los edificadores. Amén. Por el pueblo de Israel se refiere. Así Fue es. la piedra desechada, dice, la cual ha venido a ser puesta por cabeza del ángulo. Amén. Entonces, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los Amén. hombres en quien podamos ser salvos. Así es, mi Dios. Solo el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces Dios nos bendiga, hermana Viviana, hermano Carlos, hermano Agustín, Amén. y podamos, ojalá, siempre poder tener una conversación sobre el plan de salvación de Dios Amén. para la humanidad. Eso, hermano Carlos, Dios le bendiga. Amén. Entonces podemos ver, ¿no es cierto?, comentar acerca de este nombre, del nombre de Jesús. Amén. Jesús, hermano, realmente, Él se ganó Así es, mi Dios. en obediencia, Amén. Amén. en la obra, ¿no es cierto?, que Él vino a cumplir. Así es. Y Él se ganó entonces el derecho, ¿no es cierto?, de señorear su iglesia. Nosotros Amén. somos iglesia hoy Así es, día. mi Dios. Amén. Y de dar los dones. Él ahora reparte, Él tiene la autoridad, ¿no es cierto?, del Padre, porque Él venció al mundo. Amén. Amén. Y realmente, ¿no es cierto?, Él pudo entonces cumplir Así es, Señor. lo que se le había encomendado. Una gran misión, y Él pudo entonces cumplir con esta misión de poder obedecer a Dios. Y Él se ganó entonces todo el poder Así es, mi de Dios. señorear la Amén. iglesia y de repartir los dones. Jesús. Y Él es el que entonces nos da el Consolador, el Espíritu Santo, Amén. que es la retaguardia nuestra. Amén. Así es, mi Dios. Él los defiende, el Espíritu. Y el Espíritu es el que pone la sabiduría, pone las palabras, porque Jesús dijo que cuando fueran llevados los discípulos, ¿no es cierto?, a los tribunales humanos, realmente ellos no pensaran en lo que iban a decir, porque el Espíritu Santo, dijo, hablará
por nosotros. Amén. Y esa es la seguridad Amén. de cada uno de nosotros, que realmente nosotros estamos sujetos a lo que las Escrituras dicen y lo que la Biblia enseña. Amén. Porque la Biblia es el libro de enseñanza, el libro de Dios, que realmente, ¿no es cierto?, Él tiene la verdad. Amén. Las Escrituras tienen la verdad. No Así la es. tiene el hombre científico, No, señor. realmente, ¿no es cierto?, ni el más sabio, porque Dios sobrepasa a todos los sabios. Amén. El que dijo, ¿no es cierto?, Jesús también dijo, he aquí más que Salomón en este lugar. Amén. Amén. El más que Jonás. Así es. Porque si por la palabra de Jonás, ¿no es cierto?, realmente se arrepintieron 120.000 personas, ¿no es cierto?, que era la capital de Siria, ¿no es cierto?, Nínive. Amén. Pero Jesús es mucho más que Jonás. Amén. Él ha venido a salvar el mundo entero. Entonces hay mucho que comentar en la palabra de Dios y en especial en el nombre. Amén. Porque aquí en este nombre está la remisión de los Así es, pecados. mi Dios. Amén. Entonces Dios nos bendiga, hermanos. Y esto sería, ¿no es cierto?, una pequeña parte. Y de aquí en adelante a lo mejor vamos a ir haciendo, ¿no es cierto?, lo que estábamos haciendo en este momento. Amén. Poder Amén. comentar más a fondo la palabra de Dios. Así es, mi Dios. Porque realmente conviene, porque no aprendemos nosotros, sino que también aprenden los de fuera. Así es, mi Dios. Así que, hermana Viviana, Dios le bendiga. Amén. Así es, mi Dios. Aquí vamos a analizar entonces la comisión. ¿Qué es lo que es una comisión y por qué Dios se refiere a sus discípulos? Todo lo que el Señor, cómo lo hace y cómo se presenta en la Biblia. Amén. Vamos a estudiar en el libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 44. Amén. Unos versículos en el nombre del Señor Amén. Jesucristo, y le vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Amén. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, Amén. y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Amén. Amén. Aquí podemos ver la comisión. Sí, ¿Por qué Jesús, no es cierto, entonces da esta comisión? Y Lucas, este gran escritor, escribe. Amén. Amén. Los comisionados no son cualquiera. Así es, mi Dios. Son instruidos, preparados al pie de los maestros. Porque tiene que tener clara la base y haber conocido, ¿no es cierto?, la enseñanza, y realmente los discípulos, ellos lo aprendieron de Jesús, fueron llamados, fueron, ¿no es cierto?, enseñados, instruidos y comisionados de dos en dos, y ellos fueron con la palabra. Amén. Amén. Conocieron al autor de la vida, ¿no es cierto? Así es. Entonces conocieron a Jesús, Él fue el maestro de ellos. Amén. Por eso ahora, ¿no es cierto?, y hace resonar entonces, ¿no es cierto?, Lucas, cómo, ¿no es cierto?, dice la palabra, lo que estaba escrito. Jesús vino a cumplir lo que estaba escrito por los Amén. profetas Amén. y por los salmos. Él no vino, ¿no es cierto?, solamente a presentar su vida de Él. No, Así es, Él Dios. vino a cumplir lo que ya estaba establecido y profetizado por Dios. Amén. Porque Él tenía, ¿no es cierto?, Dios entonces es el que tiene todo el poder, Amén. Así es, mi Dios. todo. Muchas veces el hombre piensa que Dios no está, no, Dios está en todo lugar. Si Amén. vivimos, vivimos porque es la voluntad de Dios. Amén. Y si estamos hablando en este, ¿no es cierto?, realmente
aquí por este medio de comunicación es voluntad de Dios. Amén. Él ha instado, ¿no es cierto?, y los han ordenado a venir a este lugar. Así es, Señor. Por eso dice la palabra, y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. El Señor le habló todas estas cosas, Amén. todo. Entonces ellos, ¿no es cierto?, después, claro, ellos a lo mejor no las entendieron, pero cuando ya su maestro no estaba con ellos y vino la promesa del Espíritu Santo, entonces empezaron a despertar. Así es, mi Dios. Esto es lo que el maestro nos enseñaba, porque todas las cosas tienen su tiempo. Nada se hace antes de tiempo y nada después de tiempo, Así es, mi Dios. sino que todo es a su debido tiempo. Las profecías estaban determinadas para aquel tiempo, para su cumplimiento, Amén. y se cumplieron a su debido tiempo, Así es, mi Dios. porque Dios conoce el principio y también conoce el fin, Amén. y de Él dependen los tiempos. Amén. Por eso le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, ¿no es cierto?, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los Amén. profetas y en los salmos. Amén. Jesús vino a cumplir la ley, Amén. lo establecido por Dios, porque Él tenía que cumplir este plan, ¿no es cierto?, Amén. Amén. y confirmar un nuevo pacto. Así es, Amén. mi Dios. Ya no por sacrificando, ¿no es cierto?, machos cabríos o corderos o animales en sacrificio, no, ahora Amén. es muy diferente. Jesús. Entonces la palabra, ¿no es cierto?, todo lo que estaba escrito en Moisés, en los profetas Amén. y en los salmos. Amén. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén. Amén. Si Dios no hace esta obra de abrir el entendimiento a la persona, nunca va a comprender lo de Dios, porque es plan de Dios. Amén. Él es el que llama, el que convierte, el que redime. Así es, Señor. Él es realmente el que tiene, ¿no es cierto?, entonces, la autoridad. Amén. Por eso Dios dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén. Este es un libro de Dios Sí, Señor. y Amén. por lo cuanto es un libro espiritual. Así es. Amén. Jesús. Y tenemos, ¿no es cierto?, si Dios no lo autoriza al hombre, no puede tomar lo que no es de él, Así es, mi Dios. porque es de Dios. Hay que esperar entonces lo que hicieron los apóstoles, ellos supieron esperar hasta cuando llegó el momento, ¿no es cierto?, en el cual entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén. Amén. Y les dijo, y así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y que resucitase de los muertos al tercer día. Amén. Este era lo que estaba escrito Señor. entonces por los profetas, que Jesús tenía que pasar, ¿no es cierto?, entonces, por esto, ¿no es cierto? Por eso los profetas, ¿no es cierto?, hablaron acerca de Jesús, todas estas cosas. Isaías, ¿no es cierto?, el profeta más grande de Dios, ¿no es cierto?, que podemos encontrar en la Biblia, también habló en el capítulo 42, versículo 6. Yo Jehová, dice, ¿no es cierto?, está hablando de Jesús, Amén. te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y luz de las naciones, Amén. para que abra los ojos a los ciegos y saque a los presos de la cárcel y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Amén. Claro, entonces Dios, ¿no es cierto?, iba a hacer todo esto, Amén. iba a cumplir. Amén. Jesús vino y cumplió todo Así esto, es, mi Dios. lo que estaba, era el único. Amén. Por eso dice yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza escultura, a nadie más, solo a su Hijo. Amén. Amén. Muchas gracias. Claro, a nadie más. Así es. Por eso, ¿no es cierto?, también el profeta, ¿no es cierto?, hablaba de diferentes maneras, porque Dios confirma, Dios hace, ¿no es cierto? Por eso allí, ¿no es cierto?, en el capítulo 45, versículo 22, ¿qué dice Jehová Dios, ¿no es cierto?, y hará ser, ¿no es cierto?, anuncia entonces el profeta Isaías? Mirar a mí, dice, ser salvo todos los términos de la tierra, Amén. porque yo soy Dios y no hay más. Amén. En mí mismo hice juramento, dice, de mi boca salió palabra en justicia Gracias, que no Señor. será revocada. Amén. Que a mí se doblará toda rodilla y se dirá de mí, ciertísimamente en Jehová está la justicia y la fuerza. Amén. Amén. A él vendrán y todos los que contra él se engrandecen serán humillados.
Amén. porque en Jehová se justificará toda la descendencia de Israel. Amén. Dios, Él es el único, ¿no es cierto?, que su palabra va a ser cumplida, Amén. porque sobre Él no hay ni una autoridad. Por eso Dios lo Así es, juró mi Dios. en sí mismo. Amén. Amén. Y estas palabras, ¿no es cierto?, el cumplimiento de lo que Dios juró. Así es, Señor. Por eso dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura y les dijo, y así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día. Este era el Amén. plan de Dios Así es, mi Dios. y tenía que cumplirse. Amén. Amén. Por eso Jesús habló muchas veces por parábola, ¿no es cierto? Los judíos no le entendieron. Pero toda parábola tenía un centro de enseñanza, a lo mejor no un despertar en la época, sino que hoy día se está comprendiendo, ¿no es cierto?, lo que el Señor quiso, porque no le podían descubrir los judíos, Señor Jesús. porque si ellos le descubren, no lo habían llevado, ¿no es cierto?, al proceso de la muerte y a entregarlo, ¿no es cierto?, en manos de Inico, delante, ¿no es cierto?, de un tribunal humano, ¿no es cierto?, de Poncio Pilato. Pero no estaba, ¿no es cierto?, porque la obra de Dios tenía que cumplirse. Amén. Ahora, ¿no es cierto?, estamos en el tiempo de la gracia, ¿no es cierto?, en la predicación final. Así es, mi Dios. Estos son los días finales, por lo cuanto ya corresponde estar a cuenta con Dios. Amén. Del año 1798 realmente comienza, ¿no es cierto?, la predicación del tiempo final. Así Y es, por mi eso Dios. se anuncia, ¿no es cierto?, que Jesús está a la puerta. Y todo Amén. lo que estamos viendo a través del mundo, en los acontecimientos que están aconteciendo hoy en día, es para que el hombre se pueda detener en su vida y pensar que hay un Dios Amén. y que esto tiene un tiempo, porque el Evangelio, ¿no es cierto?, tiene un principio, pero también tiene un fin que Amén. se va a cumplir. Así es, mi Dios. Y después la gracia pasará a los gentiles. Hoy día es el día de salvación, Amén. porque no mañana, hoy, porque el día de mañana no los corresponde de Dios. A lo mejor la gracia ya va a ser retirada de los gentiles y vuelta a Israel. Entonces el cumplimiento, ¿no es cierto? Jesús entonces él pudo cumplir la escritura, pero ahora encarga al maestro acerca de lo que mismo estudiábamos antes, ¿no es cierto? Y dice la palabra, y que se predicase en su nombre Amén. Amén. el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Amén. Así es, mi Dios. No hay otro nombre. Eso Jesús es sobre todo nombre. Amén. Este es el nombre, ¿no es cierto?, que dio el ángel Gabriel a María y dio las buenas nuevas. Y fue establecido y esto no se puede quitar. Muchos dicen Señor, Señor, pero es que también, ¿no es cierto, señores? Hay muchos en la tierra. Amén. Así es, mi Dios. Pero el Señor de todo es Jesús. Amén. La palabra Cristo es ungido, quiere decir ungido. La Así es, palabra Señor. completa, entonces Jesucristo es el ungido de Dios. Amén. No hay otro. No, Señor. Por eso, ¿no es cierto?, allí lo que decía Isaías. Jehová es mi nombre. Mi alabanza es cultura. Amén. Amén. Solamente a su Hijo. Amén. Así es, Señor Jesús. Amén. Por eso, hermano, ¿no es cierto?, la palabra de Dios es la que realmente tiene la razón y viene enseñando. Muchos, ¿no es cierto?, están confundidos. Así es, Señor. No les ha resplandecido entonces, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, porque hay un enemigo que realmente está a diario haciendo lo imposible a las personas para que puedan, ¿no es cierto?, no creer, porque el enemigo, ¿no es cierto?, está haciendo su trabajo. Vamos a estudiar para poder aclarar esto en el libro de Corintios, capítulo 4 y versículo 4, 3 en adelante. Lo vamos a estudiar, así que todos los que lo están escuchando puedan ir a la Biblia, porque la Biblia tiene la razón. Amén. Aquí tenemos un enemigo y él tiene también una obra que cumplir, y esta obra es ordenada por Dios, porque a Satanás Dios lo creó como un ángel protector, pero después se halló envidia en él
y fue destronado. Y entonces ese es el celo que él tiene. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 3. Pero si vuestro evangelio está aún, dice, encubierto, entre los que se pierden, está, dice, encubierto, Señor Jesús. en los cuales el Dios, dice, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Amén. Esto Sí, Señor. cumple Satanás, ¿no es cierto? Tiene Así es, cegado Dios. el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Amén. Porque no es de todo la fe, No, Señor. no es de todo. Y muchas veces el hombre se basa, ¿no es cierto?, en las tradiciones de sus padres. Señor Jesús. Y si se queda, ¿no es cierto?, entonces en todo lo que es humanamente. Pero la palabra de Dios hay que buscar, ¿no es cierto?, entonces por medio de ella, para poder entonces conocer el pensamiento de Dios. Por eso aquí, ¿no es cierto?, lo que decía entonces Lucas, y que se predicase en su nombre, dice, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. En este Gracias, nombre hay que Señor. predicar. Amén. Gracias, No Señor. solamente en el nombre del Señor. El Señor no hay que avergonzarse de este nombre. Amén. Hay que ponerlo en alto. Amén. Porque aquí está la verdad en Jesús. Así es, Amén. Dios. Y Él es el único que puede liberarnos de, ¿no es cierto?, de la esclavitud del pecado. Señor Jesús. Si Él no interviene en la vida del hombre, nunca va a ser libre, ni tampoco va a haber salvación alguna. Amén. Ayúdanos, mi Dios. Porque realmente hay que venir a las plantas de Jesús. Porque la necesidad está en la persona, Amén. en el hombre, en la mujer con criterio formado. Dios no tiene necesidad de nada si Él es dueño de todo. Amén. Así es, mi Dios. Por eso allí en el libro de Juan, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que dice la palabra? A lo suyo vino, a lo Amén. suyo. Amén. Porque todo este mundo, toda esta creación, todo el mar, fuente de agua, todo es de Dios, Él vino a lo Amén. suyo. Amén. Amén. Pero ahora los suyos no le recibieron, se está dirigiendo a los judíos. Así es. Era el Amén. pueblo de Dios, Amén. de privilegio, que Amén. venía de un linaje especial, del linaje de David, Amén. y de Abraham, Amén. del hombre de la fe, Señor padre Jesús. de la fe. Pero realmente, ¿no es cierto?, no le recibieron. Pensemos un poco, hermano y almas oyentes, si los judíos le hubiesen recibido, ¿qué sería de nosotros los gentiles? Dios hizo esta obra, Amén. Amén. ¿no es cierto? Endureció el corazón de ellos Amén. Señor. para que la gracia ahora pasase a nosotros los gentiles en un tiempo determinado. Entonces ¿quién? Nosotros tenemos que ser bien agradecidos y bienaventurados, porque Amén. Dios, ¿no es cierto?, los consideró. Amén. Si nosotros los gentiles estábamos fuera de todas las actas de los pactos de Dios, Sí. ninguna acta los protegía. Amén. Y por lo cuanto, ¿no es cierto?, estábamos, solo nacíamos para morir porque no había esperanza sin Cristo, sin Dios en el mundo. Amén. Así es. Pero ahora sí, porque Jesús envió, ¿no es cierto?, Dios envió a Jesús su Hijo. Ahora está la esperanza, Amén. Amén. ¿no es cierto?, de una nueva vida. Amén. Por eso la palabra, ¿no es cierto?, los discípulos, ellos no comprendieron, como les decía ya, todo esto, sino que hasta que después que el Maestro fue quitado, resucitó de los muertos y estuvo con ellos por 40 días, Amén. y después, ¿no es cierto?, les abrió el entendimiento, Amén. y ellos vieron cómo ascendió a los cielos el Maestro, ¿no es cierto?, y ellos lo quedaron mirando, hasta que una nube le ocultó de sus ojos. Amén. Y luego 2 testigos, dice que 2 jóvenes vestidos de blanco, dice, se pusieron junto a ellos Así y dice su hablaron a palabra. los discípulos que estaban mirando a su maestro. Varones Galileos, ¿qué miráis al cielo? Amén. Así es. ¿A este Jesús que ha sido tomado de vosotros ha ido al cielo? La confirmación es, así como le habéis visto ir,
así también va a descender. Amén. Amén. Y esa es la segunda venida. Amén. Jesús solamente desciende a las nubes y de allí Sí, entonces se tocará la trompeta y todos los muertos en Cristo dice que resucitarán primero, Amén. porque todos van a resucitar, Amén. pero no en la primera resurrección. Así es. Hay una segunda resurrección, pero todos resucitan. Amén. Pero hay un lapso de más de 1000 años, ¿no es cierto? Que realmente la Biblia está enseñando que van a resucitar lo de la segunda resurrección, Amén. pero solo a recibir una sentencia, Así es, Señor. porque han desobedecido a la palabra de Dios y nunca buscaron su salvación y no quisieron salvación. Hoy día es el día, el hombre Amén. deténgase de sus quehaceres, ¿no es cierto? Y no se afane en las cosas de la tierra y pueda atender las escrituras, ¿no es cierto? Y pueda prestar oído a aquellos que son enviados a predicar, si el Señor, ¿no es cierto?, tiene aquellos para que puedan hablar de estas cosas. Amén. Amén. Pablo no se equivocó No, allí Señor. con decir, ¿no es cierto?, a los romanos, en la carta que escribe a los romanos, capítulo 10, versículo 13, dice, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Amén. Jesús. Pero ahora dice, ¿y cómo invocarán aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán, dice, sin haber quien les predique? Bendito Dios. ¿Y cómo predicarán, dice, si no fuesen enviados? Dios tiene sus enviados, así Amén. como fueron los apóstoles anunciando el Evangelio. Amén. Entonces no podemos decir que, ¿no es cierto?, no hay. Dios tiene. Amén, Está anunciando el Evangelio. El hombre es que no quiere prestar oído a la palabra de Dios. Entonces no hay que desechar, No, Señor. porque Dios tiene a su enviado, a sus, ¿no es cierto?, atalayas, a sus predicadores, ¿no es cierto?, que realmente a sus evangelistas, Amén, amén. que día a día están por medio de la televisión, ¿no es cierto?, de la Jesús. radio, en las cantonas de las calles, ¿no es cierto?, predicando en las iglesias, muchas veces puerta a puerta, pero el Señor está preocupado de que todo el mundo se salve, Amén. Amén. porque su venida está a la puerta. Así es, mi Dios. Por eso decía, ¿no es cierto?, la palabra entonces, el Evangelio no es de todo la fe, Amén. no. Por eso dice, ¿cómo predicarán si no fuesen enviados? Cuán hermoso, dice, son los pies de los que anuncian, dice, las buenas nuevas. Amén. No todos, dice, creyeron al Evangelio. El profeta Isaías también, ¿no es cierto?, como que hay un reclamo diciendo, Señor, ¿quién ha oído a nuestros anuncios? Amén. Porque la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Amén. Entonces corresponde, ¿no es cierto?, dejarse oír Amén. para poder lograr la fe que necesitamos para poder ver la gloria de Dios. Amén. Porque el Evangelio, ¿no es cierto?, hay que ser enviado, llamado de Dios, para que pueda orar el Espíritu Santo en la sanidad, en los prodigios, en las señales, y esto va a atraer entonces a las almas, ¿no es cierto?, no creyentes al Evangelio, porque tiene que haber un despertar. Así es, Señor. Podemos presentar algo como un aguijón de una abeja cuando, ¿no es cierto?, aguijonea cualquier parte de nuestro cuerpo, como que haya un despertar, un dolor, algo causó. Y eso es lo que la palabra tiene que causar en la persona, ¿no es cierto?, el interés. Amén. Porque la fe entonces es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Amén. Sin esta palabra el hombre nunca podrá creerle a Dios. Así es. Amén. Porque la palabra tiene la razón. Mientras más escudriñamos las escrituras, Dios nos va a ir dotando de mucho más conocimiento y de sabiduría, ¿no es cierto?, espiritual, para ser un buen consejero en la palabra de Dios y poder llevar entonces a confirmar, ¿no es cierto?, el texto de la palabra de Dios, y entonces vamos a ir, ¿no es cierto?, creciendo. Dios va a ver el interés de cada persona y va a ir entregando, ¿no es cierto?, el conocimiento, porque le va a ser útil. Así es, mi Dios. Pero si nosotros no mostramos interés en la palabra de Dios, jamás vamos a poder entonces a lo mejor, ¿no es cierto?, lograr
lo que queremos, Así es, mi Dios. porque realmente, ¿no es cierto?, Dios es el que abre el entendimiento. Amén. Por eso, hermanos míos, Dios les bendiga mucho. Hay mucho que ver en las Escrituras, ¿no es cierto? Y poder entonces confirmar. Ahora lo último, lo que dice el versículo 48. Y vosotros, le dice, me soy testigo de estas cosas, le Amén. dice a sus discípulos. Amén. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Amén. Si Dios nos los autoriza Bendito y nos da el Espíritu Santo, hermano, podemos hablar toda una vida y nadie se va a convertir al Evangelio. Así es. Por Señor. eso, estimado amigo, alma oyente, ¿no es cierto?, y todas las comunidades, buscar a Jesús, ¿no es cierto?, mientras pueda ser hallado. Amén. Y que antes que se termine el tiempo de gracia, de la predicación del Señor Evangelio. Jesús. Dios les bendiga mucho y este sería el mensaje en este día. Y gracias, mi hermana Viviana, por el tiempo que nos ha dado Amén. Amén. para hablar de estas maravillas. Amén.